El Día Nacional de la Conservación, justamente para celebrar este día tan importante para la conservación mexicana, la creación de la Reserva del Desierto de los Leones, cuando el presidente Carranza justamente instituyó el decreto de este parque nacional. Estoy impresionado. Por favor, Amin, hay que darle un aplauso al doctor Velázquez porque hizo su tarea. Hoy nos dejó con la boca abierta y la banda del público que tenemos aquí en la cabina y la banda de Biosfera Radio le va a ofrecer unas fanfarrias, por supuesto. Claro que sí, al doctor Ernesto Velázquez. Tenemos casa llena hoy en la cabina. No, es que los datos que estás compartiendo son impresionantes. Mira, el día de hoy vamos a hablar precisamente del Día Nacional de la Conservación, que desde 2001, para que no me apantalles, doctor, desde el 2001 se celebra precisamente todos los días 27 del 11º mes el Día Nacional de la Conservación. Se trata de proteger nuestra biodiversidad, que no solo es un tema de interés para los ecologistas, no, tampoco para los académicos o quienes trabajan en el tema del medio ambiente. En esta reside la conformación de nuestra identidad, cultura e idiosincrasia, porque somos lo que somos por nuestra naturaleza. Nuestro país, doctor Ernesto Velázquez, biólogo Adrián Méndez Barrera, es hogar de entre el 10 y el 12% de las especies descritas en el mundo. Qué dato tan interesante. Es un país de los que tienen mayor diversidad a nivel mundial. Con el 1% de la superficie terrestre. Así es. O sea, en el 1% de la superficie terrestre, el 10%, de la biodiversidad, pero además es una de las grandes paradojas de la vida, ¿no? Porque estamos en uno de los países más ricos en biodiversidad, para ser exacto, el quinto lugar en biodiversidad. El quinto. Es el quinto lugar de los 12 países considerados les llaman megadiversos. Megadiversos, sí, por la combinación no solo del número de especies que tienen su riqueza biológica, sino también por la cantidad de endemismos que tienen los países. Hacen un formulario para hacer el recálculo de esta sumatoria de estos dos elementos básicamente y nos ubican en el quinto lugar mundial en biodiversidad. Pero déjame, doctor, en ecosistemas, junto con China, somos los primeros lugares en el mundo. Así es, ¿no? Los ecosistemas y la presencia de selvas tropicales, de arrecifes de corales, son otras cuestiones que se consideran, además de la cuestión diversidad cultural, ¿no? Pero les voy a comentar también otro dato. Entre el 50 y el 60% de las plantas conocidas en el mundo se encuentran en México, Así es. en diferentes partes de la República. Por ejemplo, Chiapas es el segundo estado con mayor diversidad biológica de la República Mexicana. Oaxaca creo que ocupa el primero. El primer lugar, pero fíjate que ahorita con estudios recientes de orquídeas, Chiapas ya es el primer lugar de orquídeas. De orquídeas. Mira qué bonito. Así es. Son datos, perdón doctor, son datos que nuestro público radioescucha, el público en general, deberíamos, incluyéndome, tomar en cuenta para apreciar lo que tenemos a nosotros. Y allá iba un poquito esto con esta paradoja, ¿no? De que tenemos una enorme riqueza biológica, pero al mismo tiempo también somos uno de los países que tiene una población extremadamente pobre, ¿no? Y entonces poseer alta riqueza biológica, alta diversidad biológica se constituye en un problema, en un dolor de cabeza para nuestros gobernantes, y el biólogo Adrián lo ha sufrido constantemente, ¿no? Porque significa que necesitamos proteger, si necesitamos proteger gran parte de la biodiversidad, lo que tenemos que crear es un mosaico de distintas áreas naturales protegidas, porque somos un país beta, a diferencia de Costa Rica, que es un país alfa, que la mayor parte de sus territorios son selvas tropicales. En nuestro país no, tenemos la zona de desiertos, las selvas tropicales, tenemos bosques de pino, tenemos manglares, ¿no? Y eso en ese sentido se ha convertido en un dolor de cabeza, porque es la responsabilidad, de hecho uno de los grandes lemas del por qué crear el Día Nacional de la Conservación tiene que ver con poseer una extraordinaria riqueza biológica. Nos obliga primero a conocerla, luego a valorarla y luego a preservarla. Y ese es uno de los grandes retos que se tiene el biólogo Adrián al frente de la... En esta época de nanotecnología, en esta época de grandes avances digitales, ya estamos en la época, casi en la etapa holográfica, déjenme decirles que el doctor Velázquez
Es bastante tradicional. Claro, Él trae su acordeón Sí, sí, a la antigua. Estoy tomando en mis manos una hoja de papel garabateada. Felicidades, doctor Velázquez. Bueno, pero está con nosotros el biólogo Adrián Méndez Barrera, él es titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, no nada más para Chiapas, sino también para la región de Oaxaca y Costa de Guerrero. ¿Es correcto? Así es. Muy bien. Conservación, una palabra que hay que tenerle mucho respeto, hay que apreciarla, pero sobre todo hay que darle la importancia que requiere un preámbulo que ustedes dos nos hicieron favor de compartir con nosotros. ¿Cuál es el papel de México? ¿Cuál es la situación de México actualmente en materia de conservación, biólogo Adrián? Fíjate que un poco ahorita estamos como en la numeralia, ¿no? Sí. Y en términos de biodiversidad, México ocupa lugares tan importantes que son muy atractivos para muchas cosas. Sí. Tú hablaste de la nanotecnología. Sí. Pues déjenme hablar un poquito de las biomoléculas y todo ello, todas las cosas que se obtienen para la industria farmacéutica, todo lo que se requiere para pinturas, bueno, una serie de cosas que las industrias necesitan, vienen de la naturaleza. Cierto. Y de hecho, bueno, yo creo que nos podemos acordar de las pastillas anticonceptivas. El barbasco Claro. es originario de estas zonas, y la diosgenina, que era la molécula que separaba de ahí, generó millones de dólares y hizo un parteaguas en el mundo. Bueno, ahí está la biodiversidad. Ese es un ejemplo de cómo puedes usar la biodiversidad. ¿Cuál es el problema en México? Que México, en términos de ofrecer la biodiversidad hacia el mundo, y que la tiene, se encuentra en el lugar 116 de 132 países en niveles de sustentabilidad. Es decir, muy abajo, Muy ya por casi abajo. en los últimos países de sustentabilidad. Es decir, tenemos modelos que, bueno, ahí está la pobreza, lo que tú decías, pero tenemos modelos que están acabándose los ríos, las playas, las pesquerías, los bosques, las selvas, todos esos modelos que desde hace tiempo los venimos echando a andar, pero que no ha permitido valorar ni utilizar adecuadamente esa biodiversidad. Y por eso nos encontramos en ese límite. ¿Cuál va a ser el problema al que se va a enfrentar México? Primero, algo que es competitivo, que es la biodiversidad, pues ya no la vas a tener. Y no solo para la industria sin chimeneas también, el turismo. Claro, se ve El afectado. turismo está creciendo más o menos en 15% de turismo de naturaleza. Pero si estás agotando esos recursos, ahí le vas a pegar a la economía en la parte del turismo. Pero también tenemos otro elemento que es bien importante. Esos ecosistemas, esta biodiversidad brinda servicios ecosistémicos. Reguladores, te regulan las inundaciones, el clima, aportan agua, leña, lo que estábamos diciendo de las biomoléculas y una serie de cosas con las que nosotros vivimos día con día. Comemos biodiversidad, desayunamos, vestimos biodiversidad. En el momento que nosotros pongamos en crisis esa biodiversidad, nos estamos poniendo en crisis nosotros. Y México no están bien sus números, ¿no? A pesar de que ya cumplimos las metas de Aichi, que fueron las metas establecidas para que todos los países tuviéramos biodiversidad en un porcentaje adecuado, esto es que el 10% del territorio nacional debería de estar bajo algún mecanismo de conservación. Tenemos el 13 terrestre y el 20 marino. Aún así estamos en riesgo, porque la presión sobre las áreas, lo que tú decías, la presión sobre las áreas naturales es impresionante, porque es el sitio donde todavía hay peces, el sitio donde todavía hay leña, donde todavía hay agua, donde aún hay suelos. Y entonces la gente empieza a presionar esos sitios. Pero ve los términos del discurso, donde aún hay agua, cuando hace algunas décadas, no más allá de 5 décadas, íbamos a pensar que el agua estaba en riesgo. Bueno, ¿cuándo íbamos a pensar que el Grijalva se iba a secar? Así es. Y ya van 2 veces. Muy bien, los seres humanos le damos importancia a las cosas, mi querido amigo biólogo Adrián Méndez Barrera,
cuando nos damos cuenta de que existen. Y este tema ha sido motivo de múltiples conversaciones con especialistas, con la prensa, con la misma ciudadanía, que no nos ha caído, como se dice literalmente, el 20 para entender el papel que estamos desempeñando en esta línea de tiempo, en estos momentos, nosotros los seres humanos. Es un problema de educación, es un problema cultural y es un problema de un sistema económico vigente, depredador a todas luces. Doctor Ernesto Velázquez. Sí, mira, es que quisiera aprovechar que tenemos a Adrián con toda esta su enorme experiencia que tiene en el tema de la conservación. Se establece, bueno, México lleva ya varios años, muchos años. Serían diría 100 años cumplió el año pasado. El año pasado, justamente con el decreto del Parque Nacional Sí. del Desierto de los Leones, ¿no? Pero ha estado metido en el tema de la conservación. En este marco del Día Nacional de la Conservación, que nos platique un poco su experiencia, cómo las áreas naturales protegidas, si han servido y en qué medida han servido para proteger o ayudar a conservar la biodiversidad. Es decir, si no hubiésemos tenido el esquema de las áreas naturales protegidas, ¿qué rumbo hubiese tomado? Una desertificación acelerada y sostenida. Bueno, habría que ver, mira, ahorita tenemos datos de qué está pasando fuera de las áreas naturales protegidas y dentro. Y las tasas de transformación, no voy a decir números porque a veces es complicado, pero es, por ejemplo, 4 veces mayor fuera que dentro de las áreas naturales. 4 veces mayor. Y en algunos sitios la tasa de transformación se detuvo, es decir, la tasa de transformación es cuánto de bosques o de selvas pasas a agrícola o ganadero. Bueno, afuera ya casi nos acabamos todo y la tasa de transformación se detiene, es decir, ya no hay más que transformar, ya todo es agrícola o ganadero. Ajá. Ahora, ¿qué resultados ha dado? Bueno, pues las pesquerías están agotadas ya en el mundo y las zonas que son áreas naturales protegidas en el mundo todavía mantienen la biodiversidad. Es decir, son los lugares donde están saliendo los peces para que las pesquerías todavía puedan seguir. Y ese es tu Claro, tema. no, se han constituido como zonas de guardería, ¿no? Sí, de guarderías. Por todo lo que es el Parque Nacional Cañón del Sumidero o la Reserva de la Biosfera, la Encrucijada o Montes Azules, que resguardan gran parte de los ecosistemas acuáticos. Hoy en día se han constituido ya como las zonas de reserva de material biológico que está proveyendo a las áreas adyacentes. Pero veamos, Sí. pero veamos entonces lo preocupante de esto. Antes se desdeñaba por decir algo, áreas naturales protegidas, no es necesario, pero hoy se están convirtiendo en estas zonas y ya son insuficientes ante el índice de transformación tan radical que se ha tenido fuera de las mismas. Sí, en algunos lugares sí ya lo podemos apreciar esto. 17 de las ciudades más importantes de México dependen de áreas naturales protegidas para el agua. Una de ellas, Tuxtla. Tuxtla. La otra Ciudad de México, la otra Monterrey, la que otra acaban de tener Jalisco. una crisis, se les fueron varios días por Claro, el sistema Cutzamala. Claro, Sí. en la Ciudad de México, Sí, sí, claro, sí. Pero por ejemplo el Ajusco y todas esas zonas, el eje neovolcánico es el que aporta el agua, ¿no? Si han dado resultados, bueno, también hay que preguntárselo a la gente que vive ahí. La gente que vive ahí dentro de áreas naturales protegidas, a pesar de que fue un choque, porque sí, hay que entenderlo, fue un choque, oye, ¿por qué me impones el conservar? Hoy son más resilientes, es decir, son capaces de responder a los Sí. disturbios mejor que la gente que está afuera. Se han adaptado. Porque la gente de adentro pues tiene ganadería, tiene maíz, tiene frijol, tiene abejas, tiene abono, tiene una serie de cosas que hace que si se mueve el mercado o el clima cambia, tengan algo para responder. Afuera, como has hecho puros monocultivos, si el clima le pega al sorgo, al maíz, te quedaste absolutamente sin nada, ¿no? Sin nada. Qué terrible. Doctor Ernesto Velázquez, Chiapas, hablábamos de que en estos números que estábamos platicando, ocupa el segundo lugar en algunos rubros como uno de los estados más biodiversos de la República Mexicana.
y Chiapas tiene uno de los más altos índices en desaprovechamiento racional o sustentable de nuestros recursos naturales, altas tasas de deforestación, altas tasas de incendios forestales, y esto nos va a llevar invariablemente a un desenlace nada positivo que se ha venido previendo. Esta plática se ha tenido desde hace muchos años, varias décadas, y que hoy muy posiblemente ya lo tengamos a unos cuantos metros de que suceda. Sí, por supuesto, creo que sí, Chiapas sí tiene números negativos en esto. Creo que las crisis que se pueden venir ya las estamos viendo. O sea, por ejemplo, las plagas sobre el café. O sea, el cambio climático es una realidad, está generando y favoreciendo la presencia de ciertas especies y no hay quien contrarreste a esto por la pérdida de la biodiversidad. Y bueno, pues ahí lo tenemos, el tema en lo económico, ¿no? O sea, comunidades completas que pues ya dejaron el café, que han, irónicamente, ¿no? Te vuelves a desmontar para establecer café de sol y el gobierno también, federal y estatal, apoyan políticas contrarias a la sustentabilidad. Entonces, sí, pero yo creo todavía, Carlos, que sí podemos frenar. Algunos sí podemos desacelerar. Sí, hay un dato muy interesante. Ahora que hablábamos de biodiversidad y pobreza, resulta que Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero y Michoacán son los 5 estados de la República Mexicana con la mayor diversidad biológica de este país. ¿Qué tenemos en común estos 5 estados? La pobreza, doctor. La pobreza socioeconómica. No hemos sido capaces de aprovechar de manera sustentable esta enorme y extraordinaria riqueza biológica que tenemos en el sur del país. Tiene que ver esto. Y es que así me gustaría aprovechar al invitado, porque él ha estado enfrente muchísimos años de las áreas naturales protegidas. Ahora se encarga de toda esta región sur de las áreas naturales protegidas. Pero el batallar al día a día, por ejemplo, con el Parque Nacional Cañón del Sumidero, ¿por qué por qué nosotros no somos capaces de entender cuál es la importancia, el papel de un área natural protegida? Una, para conservar la biodiversidad, y otra, porque dependemos de gran parte de los servicios ambientales. ¿Qué es lo que no terminamos de entender, Adrián? Mira, creo que hay una frase que he escuchado muchas veces: ¿agua? No, pues por todos lados. Chiapas es... De hecho, 1/3 del agua de México viene de aquí. Entonces, el concepto de que hay demasiado y se va a renovar, me parece que es lo que nos ha pegado muy fuerte. Otra, hemos traído modelos de fuera. La ganadería es terrible, terrible. La forma en cómo lo establecieron, que tenías que quitar absolutamente todo. Y tenemos fotos donde las vacas están todas alrededor del único árbol que dejaron. O sea, la ganadería sí necesita árboles. La otra es lo que tú dices, no hemos sabido aprovechar. Si tenemos bosques, pues hay que aprovechar los bosques, o sea, la madera, la resina, ¿no? La biodiversidad misma, esta parte que yo hablaba de la industria farmacéutica, el Acuerdo de Nagoya, el Protocolo de Nagoya, es parte de un protocolo para cuidar la biodiversidad y que beneficie a los que viven en donde está la biodiversidad. No lo hemos sabido aprovechar tampoco. Y la otra cuestión es que hemos seguido, hablando de estos modelos, hemos seguido modelos, por ejemplo, de desarrollo, de crecimiento, que no son compatibles con estas cosas. Es decir, no nos adaptamos a los ecosistemas que teníamos, sino tratamos de transformar todo lo que teníamos para implementar un modelo totalmente fuera de lo que era factible tener, ¿no? Es decir, aquí no puedes esquiar. Y se nos ocurre, porque no hay nieve, y se nos ocurre generar todo para poner condiciones claro, para tratar de esquiar. Parece absurdo lo que estoy diciendo, pero lo mismo lo tenemos en ganado, en maíz, cómo crecen las ciudades. Es decir, no vemos la oportunidad y establecemos un modelo. Si no establecemos el modelo, luego vemos cómo lo hacemos. Muy bien. Uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Reza el adagio popular. Yo platiqué coincidentemente hace algunos días con algún profesor universitario y él me decía acerca de esto.
de que el esfuerzo que se ha tenido que aplicar para la transformación y aprovechamiento de los recursos naturales en la zona sureste es mínimo en comparación con lo que ha sucedido en las zonas desérticas o semidesérticas del país, como Nuevo León, Chihuahua, donde son las zonas más boyantes económicamente hablando. Entonces, como ese esfuerzo es casi nulo porque la tierra es tan pródiga, se le resta el valor y siempre va a haber agua, siempre va a haber limones, siempre va a haber todo, y no, la realidad es que ya el destino nos alcanzó. Biólogo Adrián Méndez Barrera, yo te agradezco muchísimo este esfuerzo que tú has hecho y compartir la información que amablemente lo has hecho en estos minutos. Sabemos que tienes una agenda muy apretada y tienes que ir a atender algunas cosas. Gracias. Te agradezco muchísimo y queda abierta la invitación para que, es más, próximo martes, ¿qué te parece? ¿Bien? ¿Te parece? Sí, ¿Te parece? Es que está muy interesante la plática, no la podemos dejar. No. Sí, yo te agradezco mucho. Gracias, te esperamos el próximo martes. Gracias. Y lo despedimos como se merece, a Amin Alcázar, por favor, que se escuche la reacción del público que en estos momentos está presente en la cabina de transmisiones de Biosfera Radio. Descubre tu mundo. Eso es. Muchas gracias, biólogo Adrián Méndez Barrera. Y nosotros vamos a escuchar un trabajo del equipo de investigaciones especiales de Biosfera Radio Descubre tu Mundo sobre la biodiversidad. Muchas gracias. Pásenle para acá ustedes, pásenle. No, me gusta tu narcisismo. Me encanta tu narcisismo. No pude ponerlo, a ver, ayúdame ahí. Ayúdame. Llorando. No, bueno. ¿Mandé? Sí, por favor. A la cápsula de biodiversidad. Estás escuchando Biosfera Radio Descubre tu mundo. Es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. Es esta niña, Betsy, la que está hablando. Betsy la de ella, ¿sí? Escúchala, qué bonita voz tiene. Nuestro planeta, nuestra casa, se enfrenta hoy en día a una acelerada desaparición de sus ecosistemas y a la irreversible pérdida de su valiosa. Sí, regresamos normal. Regresa con, estás escuchando Biosfera Radio y es mejor ser rey. Regresas con eso y ahí, estás escuchando Biosfera Radio, regresas conmigo, ¿sabes? Sí, ahorita vamos con eso, es que quería aprovechar la presencia del biólogo. En los que habitan el ser está Lulú Corso viéndonos. Lulú, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por sintonizarnos, espero que ya estés mejor. Marco González dice, ¿conservación de qué o qué? Pues de los recursos naturales, Marco, ¿cómo que de qué? Pues todavía hay. ¿Qué más? Nosotros, ya que gracias a ella se dan procesos tales como la purificación del aire y del agua y la descomposición de los desechos, la estabilización y moderación del clima de la tierra, la moderación de las inundaciones, sequías, temperaturas extremas y fuerza del viento. La forma más visible de este daño ecológico es la extinción de animales tales como los pandas, los tigres, los elefantes y las ballenas y Manuel Hernández Sancheta, también Lulú Corso, de aves preciosas como guacamayas, cotorros, animales menores como huaqueques, jaguares, tapires. Esto es una destrucción de su hábitat y a la cacería o captura excesiva. Sin embargo, otras especies menos llamativas pero igual de importantes también se encuentran en peligro. Asiole anda por Guanajuato, creo que sí. Asiole realiuga. Eloísa anda por Guanajuato. La polinización de las plantas. Fernando Bautista también. Cada organismo pequeño que sea cumple una función específica y vital en ese delicado equilibrio que conocemos como naturaleza. Pues es que pérdida de especies llama nuestra atención. La amenaza más grave de la diversidad biológica es la fragmentación, la degradación y la pérdida de
país de fifís, si la mayoría de la gente vivimos al día, lo que diga. Entonces no podemos gastar Todas estas cuestiones son agudizadas por los cambios atmosféricos y climáticos que ocurren de manera global y que afectan directamente a los hábitats y a los seres que habitan. Todo ello desestabiliza los ecosistemas y debilita su capacidad para hacer frente a los mismos desastres naturales. En Chiapas, el principal problema es la destrucción, modificación y fragmentación de hábitats y ecosistemas naturales que alteran las necesidades vitales de las especies. Pueden ir desde la simple tala y pastoreo local hasta las grandes obras de desarrollo y expansión de centros de población. Otros problemas son la caza y la pesca indiscriminada, el comercio y tráfico en todas sus modalidades, la falta de métodos adecuados para la prevención y control de vertebrados dañinos, el uso de plaguicidas a gran escala y la falta de una legislación que permita el control de las actividades humanas que actualmente afectan a la riqueza biológica. Se calcula que aproximadamente unas 1000 especies de plantas, 129 de mamíferos, 272 especies de aves, otras 200 más de reptiles y anfibios y más de 150 de peces dulceacuícolas se encuentran en riesgo de extinción. Estas especies representan en promedio el 28% de la fauna de vertebrados en nuestro país. En este siglo XXI la biodiversidad se ha convertido en el paradigma, en el ejemplo. Oye, no traje la patita de mi celular. Mira, de aquel lado está Alejandra Guzmán, te escucha, doctor, que nos canta esa hacer el amor con otro. No. Nosotros hemos sido causantes del problema. Tenemos la obligación de contribuir a solucionarlo. Estaba viendo unos videos de estos que ya van a empezar el programa. Están escuchando Biosfera Radio, explora tu mundo. Biosfera Radio Descubre tu Mundo es un componente, el resultado de un esfuerzo conjunto entre el Museo de Zoología del Instituto de Ciencias Biológicas a través de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Radio Unicach, el programa Biosfera Radio Descubre tu Mundo y el proyecto integral de periodismo ambiental Biosfera 10. Nuestro objetivo, doctor Ernesto Velázquez, es dar a conocer parte de los resultados de los proyectos de investigación que realizan los cuerpos académicos adscritos a las distintas unidades con que cuenta la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. En la UNICAT, como sabemos, cuenta ya con más de 13 unidades académicas repartidas en la mayor parte del estado. Las subsedes, ¿verdad? En las subsedes, ¿no? Y en cada una de las subsedes tenemos grupos de investigación que en la universidad están organizados en los llamados cuerpos académicos. ¿Y qué cuerpos, doctor? ¿Qué cuerpos? Porque te voy a decir una cosa, mira, a ver, de las que yo puedo enumerar ahorita, está Nueva Palestina, subsede, está Villacorso, Así está también Chiapa de Corzo, Chiapa la Escuela de de Arqueología por ahí, está el Centro de Estudios Marino, el CEICO, en Tonalá, Pero a ver, vete por región, estamos allá en Palenque, estamos en Reforma, estamos en Reforma, estamos en San Cristóbal de las Casas, sí. Estamos en Carranza. Ahí en San Cristóbal está Sesmeca. Sí, en toda la parte social. Sí. En Carranza tenemos enfermería, tenemos fisioterapia, tenemos en toda la zona costera, tenemos en Mapastepec, tenemos en Tonalá, tenemos en Huixtla, y de ahí nos vamos hacia Motocintla. Por eso digo, ¿qué cuerpos académicos? Una alta calidad. La gran mayoría están inscritos en el Sistema Nacional de Investigación. Con diversos grados. Sí, por supuesto, en los distintos niveles con que cuenta el Sistema Nacional de Investigadores. La universidad cuenta ya con más de 50 miembros en el Sistema Nacional de Investigadores. Y es la tercera institución con el mayor número de investigadores nacionales en el estado. Y se privilegia la investigación. Por ahí estaba dando yo lectura en la mañana acerca de las acciones que esta administración de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, que tiene al frente al doctor Rodolfo Calvo Fonseca, pues está de alguna manera impulsando la investigación en esta casa de estudios. Así es, a través de los cuerpos académicos. Claro, de la casa. Muy bien. Te tengo una sorpresa, ya sabes que soy un costal por la formita, pero un costal de sorpresas. Vamos a estrenar
sección Amin Alcázar. Adelante. Muy bien, la sección de las noticias trascendentes que están cambiando al mundo y nos están haciendo entender este ritmo del nuevo concierto que la naturaleza nos está marcando a consecuencia de lo que los seres humanos estamos provocando, que es el cambio climático. Doctor, a ver, ¿qué dice la sección? De acuerdo a una publicación del periódico digital, en su versión digital de El País, el periódico español, una entrevista con el investigador Miguel Araujo, reconocido investigador en la península ibérica, nos dice que estamos cambiando el funcionamiento elemental del planeta. Manuel Araujo explica que su especialidad, la biogeografía, surge de una pregunta muy antigua: ¿por qué los seres vivos están distribuidos como están? Y bueno, pues la respuesta es compleja porque parte de ella tiene que ver con el clima. Tratamos de relacionar la distribución de las especies con parámetros medioambientales. La pregunta es, ¿cuánto importa que aumente 1 grado más o menos la temperatura en el planeta, doctor? Para muchos, pues 1 grado, no pasa nada. Pues yo vivo en Chiapa de Corzo, acá siempre hace calor, los osos polares aquí ni hay. No, pues yo vivo en Berriozábal, acá está fresquecito, pero pues no hay pingüinos. Como que perdemos la realidad. Él nos contesta, dice: ¿cuánto importa que aumente 1 grado más o menos la temperatura? Contesta: muchísimo. No creo que cumplamos el Acuerdo de París, que persigue que el aumento de la temperatura de aquí al final del siglo XXI estamos hablando, se mantenga entre 1.5 y 2 grados. No tenemos esa capacidad. Esto respecto a los niveles preindustriales, antes de la revolución industrial. De hecho, lo último en lo que estamos trabajando es en establecer puntos de inflexión, que consiste en entender cuáles serían las consecuencias en la biodiversidad con 1 grado más, 1,5 o 2. Por ejemplo, los procesos que pasan con la edad, tienen hitos, momentos, etcétera, etcétera. Lo cierto es que nuestras acciones, las acciones antrópicas, antropogénicas, o en pocas palabras, de los mugrosos seres humanos, le estamos dando en toditita la torre, hablando académicamente, doctor, a nuestro planeta Tierra, que tantos miles de años, miles de millones de años, le ha costado llegar a un punto de perfección. Y nosotros, con nuestra presencia, lo hemos enfermado, le seguimos extrayendo todo lo extraíble, y nos va a llevar a un colapso terrible, doctor. Así es, a tal grado que hoy hablamos ya de la 6ª extinción masiva, un fenómeno equiparable a la extinción de los dinosaurios, la 5ª extinción masiva, pero esta 6ª extinción masiva acuñada básicamente a una sola especie, ¿no? Nosotros, como seres humanos, Homo sapiens, somos responsables ya de la 6ª extinción masiva. Lo han publicado, lo han comentado, lo han estudiado varios colegas a nivel mundial en este periodo que conocemos como el antropoceno, o sí, la edad en la que estamos viviendo los seres humanos. Estamos ya en el colapso. En el colapso. Bien lo estás apuntando. El doctor Ernesto Velázquez lo dijo. Estamos ya viviendo el colapso de esta civilización. Tarde o temprano seremos testigos de una debacle ambiental irreversible. Hemos cruzado ya en muchos rubros esa línea imaginaria, esa línea del punto sin retorno, donde no vamos a poder nosotros, con esta tecnología y demás, revertir los daños tan fuertes que le hemos causado a la naturaleza. Y hasta aquí esta sección de noticias horrorosas. Amin Alcázar. ¡Qué producción, Amin! Yo te lo tengo que decir, muchas gracias. ¿Qué producción nos estamos aventando? Doctor Ernesto Velázquez, pues resulta que hablábamos con el biólogo Adrián Méndez Barrera sobre que el día de hoy, desde el año 2001, se celebra a nivel nacional, no internacional, nacional, el Día de la Conservación, porque internacionalmente en esta fecha también está el Día Internacional de la Conservación, pero de suelos, sí, que también está íntimamente ligado a la cuestión del equilibrio de los ecosistemas, doctor. ¿Por qué? Sí, fíjate que la semanal, y yo creo que fue una fecha de estas
como hay muchas, pero esta en particular, una Sí. fecha atinada, porque a raíz del celebrar ya 101 años de haberse fundado uno de los primeros, o más bien el primer parque nacional Sí. en México, el desierto de los Leones, decíamos hace rato, fue el primer parque fundado en México por Venustiano Carranza, y en términos de conmemorar esta fecha tan emblemática para el país, la Semarnat decidió, un día como hoy, pero iniciarlo en el 2001, el Día Nacional de la Conservación. Sí. La conservación, por supuesto, en un sentido muy amplio. Hablamos de conservación de ecosistemas, de biodiversidad, de suelo, de procesos bióticos, y mucho del enfoque o de las estrategias en materia de conservación en México han sido dirigidas a las áreas naturales protegidas. De ahí, por eso, la invitación del el biólogo Adrián, los que nos están sintonizando ahorita a través de la radio, de las redes sociales. Estuvo en esta primera media hora el biólogo Adrián Méndez, que es el director regional de la región sur de la CONAM, y que han estado al frente del Parque Nacional Cañón del Sumidero. Va a estar con nosotros la otra semana también. Va a estar, por compromisos de su agenda, se tuvo que retirar, pero Sí. bueno, hicimos un compromiso público que por aquí nos va a acompañar el próximo martes para seguir hablando sobre las ANPs, particularmente las áreas naturales protegidas del sureste de México. ¿Desayunaste, doctor? Sí, por supuesto. Es que te acabas de comer una S. Bueno, No, ya no solo la R, ahora la S también. Es un nuevo idioma que se va ahora posapocalíptico, ya que colapsen todas las especies animales, y va a ser un nuevo idioma que se va a hacer entre todas las hordas sobrevivientes de humanos que queden. Van a hablar sin la S y con la así como el chef Hanses. A ver, antes de que Sí. menciones esos datos, te va a dar pie. Esta frase me gustó mucho, ¿no? Porque en materia de conservación, y que necesitamos seguir enfatizando. A ver, ¿vas a decir una frase? Y luego vas a decir tus numeritos. Perfecto. Por ahí tenemos un sellito que dice, Amin, después del sellito que pusiste hace rato, pon el otro, ¿no? Que dice música para temas misteriosos, una cosa así. ¿Ya lo viste? Qué barbaridad esa producción, Amin. No, sí, dale Bueno. tiempo, que la pones así también de momento. El doctor Velázquez nos va a decir algo. Adelante, ese es el sello del doctor Velázquez. Adelante. Parece música de antro, ¿no? No, ¿cuál de antro? Sí, sí. No, es de Kill Bill. Doctor. No, es una música muy bonita y muy ad hoc para el dato que nos vas a dar. Sí, y es que esta frase justamente queda muy ad hoc con el tema de la conservación y de los datos que nos vas a dar Sí. ahora, ¿no? Que mencioné hace rato. Dice, poseer una extraordinaria riqueza biológica nos obliga, primero, a conocerla. Uh-huh. Segundo, a valorarla. Y tercero, a preservarla. Tienes toda la razón. ¿Quién lo dijo, doctor? Es un... No, es un dicho. Ese es el sello para el doctor Velázquez cuando nos ilumina con su sapiencia, claro. Que sí. Sí. ¿Y quién lo dijo, Que doctor? lo tomé de la Semarnat cuando justamente establece la fecha del 17 de noviembre del 2001. A ver, ¿nos la puedes repetir? Porque está muy interesante. A ver, poseer una extraordinaria riqueza biológica Sí. nos obliga primero a conocerla, segundo, a valorarla, y tercero, a preservarla. Algo así como lo que decía el maestro, el doctor Cifuentes, que no puede uno amar lo que no conoce. Lo que no conoces. Claro, Así claro. es. Entonces el reto, el tema, y pues sí, lo que tenemos que hacer de tarea todos los mexicanos, sean azules, rojos, tricolores, amarillos, morenitos, lo que sea, eso no importa. Estamos en un terreno pródigo de tierra en este planeta y tenemos la obligación de cuidarlo, doctor, porque diario, a manos llenas, ese terreno, esa tierra, esa República Mexicana, esa naturaleza, porque México es el quinto lugar en recursos naturales a nivel mundial. A nivel Biodiverso, mundial, sí, biodiverso. y bajo estos conceptos, déjame decirte que medio conocemos la riqueza biológica Claro. del país, porque apenas hemos documentado lo que tiene que ver con los vertebrados, y los vertebrados representan aproximadamente el 3% de la biodiversidad, pero no terminamos, por ejemplo, de documentar la riqueza biológica de insectos, que representa más de la mitad de toda la biodiversidad del planeta. ¿Sí?
la preservamos de alguna forma a través de estas estrategias de las ANPs, pero la hemos valorado muy poco, que es otro de los grandes conceptos que tiene el tema. Nuestro país, México, doctor Ernesto Velázquez, es hogar de entre el 10 y el 12% de las especies descritas en el mundo. Así es, sí. Entre el 50 y el 60% de las plantas conocidas en la Tierra, en nuestro planeta, se encuentran nada más en nuestro territorio. Entre ellas, mira, 21 especies de pinos, 146 de agaves y 715 de cactáceas. Mira, los seres humanos, bien lo dices y lo enmarcas en esta frase, me gustó mucho, la voy a retomar, que tomaste de la Semarnat. Vivimos como si estuviéramos de viaje de una manera muy irresponsable, con una falta de criterio total. Y hablo específicamente de los habitantes de la República Mexicana. Muchos dicen, es que la vida es una y hay que vivirla. Estoy de acuerdo. Yo no sé si sea una o sean 10 o sean 1000, no lo sé, pero estamos en este tiempo y sí, tenemos que vivirlo. Pero les tengo una noticia. El agua no sale mágicamente nada más, como por arte de magia, de la llave, del grifo sanitario, no. Se tiene que extraer de muchos decenas o cientos de kilómetros a veces de los ríos. O de los mantos freáticos. De los mantos freáticos, para que por medio de un intrincado sistema hidráulico, tuberías, bombas, sistemas de rebombeo y todo, nos llegue a la comodidad de nuestra casa, doctor. Y con que abramos nosotros la llave, el grifo, como se le dice, pues ya llenamos el agua. Y hay gente que la deja abierta, lava su carro a chorro de manguera, no les importa, se ofenden porque se les dice, tú dedícate a plantar arbolitos, se les habla de una manera educada y es gente con un nulo sentido de conciencia, a pesar del grado académico o profesional que tenga. 2, creemos que la comida, los vegetales, la carne, pues vamos al súper y ya la conseguimos. Y ya la conseguimos y no vemos todo el proceso que implica, por ejemplo, tener un filete de res en tu plato. El comer carne, cualquiera de las carnes rojas, vaya, implica un gasto ecológico terrible. No con esto estoy diciendo sean vegetarianos, porque es más o menos lo mismo, pero en sí el comer carne, por ejemplo, de vaca, implica un gasto de agua terriblemente. Además que las vacas por sí mismas son un desequilibrante de los ecosistemas por las grandes cantidades de metano que expelen. Así es. Sí, estamos en lo correcto, Así es, doctor. sí. Entonces, estos son los problemas, uno de tantos problemas que tenemos. Las soluciones, bueno, la solución se llama desarrollo sustentable, toma de conciencia ecológica, educación ambiental, pero sobre todo una conciencia, doctor, de quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Eso es uno de los grandes retos que tenemos como sociedad. Un poco Sí. La pregunta que les hacía al biólogo Adrián era justamente, o iba en ese sentido, ¿no? ¿Por qué no somos capaces los seres humanos de valorar toda esta biodiversidad? ¿Por qué tenemos que batallar todos los días por conservar un área tan espectacular como es nuestro Parque Nacional? ¿Por qué hay programas como Biosfera Radio, doctor? Pues porque no tenemos otra cosa que hacer. ¡Ah, no es cierto! Porque no intentamos Sí, contribuir pues es a parte divulgar. del esfuerzo, ¿no? Sí. Pero no nos cae el 20 como sociedad que mantener el Parque Nacional Cañón del Sumidero, así como está, o mucho mejor de como está, es una cantidad impresionante de servicios ambientales que nos ofrecen estas áreas naturales protegidas. Uno de ellos. Sin estas áreas, es que se constituyen como esas grandes esponjas que atraen todo el agua, la filtran a la tierra y se van al manto freático para que luego esté disponible para nosotros. Porque si quitamos la vegetación, ¿qué es lo que hace? El agua, como cae, se va hacia los ríos, Claro. ocurren mayores desbordamientos de los ríos y los mantos freáticos no se recargan. Claro. ¿No? Ahora, ¿qué implica tener, por ejemplo, cientos de hectáreas, o no hay tan lejos, 1 hectárea de bosque parado en el Parque Nacional Cañón del Sumidero? Pues nos está ofreciendo la captura de carbono, ¿no? Miles de metros cúbicos de carbono oxígeno, fijados, claro. tener árboles grandes plantados a través de las áreas naturales o en medio de tu patio o en las ciudades, significa ayudar a fijar el carbono. En este punto, cuando escuchamos eso, la gente, yo lo he visto, Ah, sí. se queda así. ¿Ah? ¿Fijar carbono? ¿Qué?
¿Y a mí qué me importa? Eso, A ver, ¿y qué importancia tiene fijar el a ver, carbono, no? miren, señores, damas y caballeros, porque hoy hay que hablar incluyentemente, y le pongo una arrobita también para lo que se le pueda poner. Bueno, miren, si ese carbono no estuviera fijado en los árboles, lo estaría usted, yo, nosotros, vosotros y ellos respirándolo. Y estuviera en la atmósfera, estuviera contribuyendo a un desequilibrio de esa mezcla perfecta de oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono y todo lo demás que respiramos, pero de una manera equilibrada. Entonces, ese carbono estaría flotando. Así es. De hecho, uno de los gases de mayor efecto sobre el calentamiento global y el efecto invernadero Sí. es el famoso CO2. Así es. Y ¿qué entonces el carbono que Eso. está fijo en las plantas o en nosotros, al liberarlo se mezcla con el oxígeno y forma esa famosa molécula Sí. que se va al espacio, a la atmósfera y está provocando, es que estamos aventando. No, es las que ya aventaste el moléculas. carbono hasta arriba, yo me quedo viendo hasta dónde ve el carbono que aventó el doctor. Y lo que estamos haciendo justamente es ayudar al calentamiento global cuando estamos liberando el CO2. Por eso es importantísimo mantener al carbono fijo Eso, en las plantas. eso. Entre más árboles tengamos, entre más árboles grandes, viejos, gruesos tengamos, mayor cantidad de ese carbono que se va a la naturaleza, el calentamiento global, lo estamos fijando en la tierra para que no ayude a calentamiento Y esto, global. de ahí la importancia en el discurso cuando decimos que en las grandes ciudades se debe privilegiar la existencia de árboles. ¿Por qué? Porque la plancha de concreto y asfalto está creciendo de manera desordenada y desmesuradamente. Recordemos hace poquito que hubo un escándalo en redes sociales con esta cuestión de que tiraron algunos árboles, que porque ya estaban grandecitos, no, le hicieron caso a una familia, un par de gentes que no les gustó porque tiraban hojas, y el tipo que estaba al frente de los servicios municipales de medio ambiente, pues se le hizo fácil, pues es su parentela y ahí lo hizo, pero no, esos 2 árboles, o 3 o 10 que tuvo como ocurrencia quitar, eso simplemente evitó que se produjeran X cantidad de metros cúbicos de oxígeno, doctor. Y ya hacia allá igual, como otra de las grandes terceras ventajas que ofrece mantener un área natural protegida. ¿De qué vivimos los seres humanos además de comida y Gorditas. bueno, además de las gordas? No. Hay 2 elementos básicos, doctor. Aire, agua. Eso, y el aire que nos está proveyendo a los seres humanos. ¿Qué nos está proveyendo? Nos está proveyendo vida, que Nos nosotros está estemos proveyendo el respirando. oxígeno, Claro. Sin el oxígeno, los seres humanos, o gran parte de la biodiversidad de este planeta no pudiera subsistir. De tal forma que mantener un árbol, una hectárea de árbol, o el bosque, simplemente estamos protegiendo la vida misma. De ahí la enorme importancia de mantener árboles, de mantener hectáreas de bosques, de mantener áreas naturales protegidas, que además de darnos comida, alimentos, salud, nos están dando la vital molécula que nos ayuda a respirar, nada menos y nada más que Pero no me regañes, el doctor. oxígeno. No me regañes. Yo te tengo una pregunta, una adivinanza, doctor. Y con Que tu tienes sapiencia. río en la panza. Y con tu... ya me estás contestando. No, bueno. ¿Crees que un burro llegue a Marte? Es posible. Si lo tratas bien, sí, doctor. Sí, es Si posible. lo das cuidado, si te vaya. Qué chiste tan malo. Muy bien. Muy malo. Muy malo. Algunos números rápidamente. Miren, resguardamos en México 163 especies endémicas de peces de agua dulce, lo cual representan el 42% del total mundial. ¿Qué es endémico, doctor? Endémico que nada más viven en nuestro país, en ninguna otra parte del En una mundo. región, ¿no? Es que el término endémico en realidad fue diseñado para hablar del territorio de un país, de un estado. Ok. Sí. Pero fíjate también, y eso yo lo aprendí de las investigaciones y demás, esas prospecciones que íbamos, doctor, que el popoyote, el profundulus, el tlaloc y el de brandy, solamente
solamente vive en un lugarcito muy pequeñito de los Altos de Chiapas, ni siquiera en otras partes de México, solamente aquí. Sí, así como el popoyote tenemos a la matraca chapaneca ¿Qué también. es la matraca? La matraca chapaneca es un ave endémica nativa de la costa de Chiapas, nada más está entre la frontera con Guatemala y los límites de Oaxaca y Chiapas. ¿Y por qué tan poquito territorio? Es justamente esos endemismos, ¿no? Son especies que tienen hábitats muy restringidos y se adaptan a esos hábitats y no hay ninguna otra parte. Muy bien, pues ahí está la música de la conservación cantada por el coro de niños de Biosfera Radio. Ay, no es cierto, no, lo conseguimos esta melodía. Y pues yo no me resta más que agradecerles su presencia, su preferencia y reiterar la invitación para que el próximo martes nos acompañen. Va a estar nuevamente el biólogo Adrián Méndez para seguir hablando de conservación. Es un personaje que sabe mucho, ha trabajado muchísimos años. Tiene muchísima experiencia en Claro. temas de conservación de áreas naturales protegidas y nos ayuda mucho a entender cuál es la problemática de las áreas naturales Muy bien. protegidas. Saludos al doctor Juan Luis Cifuentes, donde quiera que se encuentre. A Mina Alcázar en los controles. Saludos Gracias, a Scarlett Johansson, que seguramente nos escuchó en esta hora. Doctor Ernesto Velázquez, Nos vemos el próximo martes para Muy seguir bien. tratando este tema tan interesante. pero llegas temprano. Yo, puntualísimo. Perfectamente. Mi nombre es Carlos Jiménez. Pásenla Ernesto bien. Velázquez, nos Pásenla bien. vemos la Bye. próxima. A Mina Alcázar en los controles. Bye. Y para las redes sociales. Ay, ¿qué cosas nos pasaron hoy en las redes sociales, doctor? Mira, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? pues es que se me cayó mi teléfono varias veces. Tenemos patitas, no traemos patitas. Traerás tus patas, doctor, yo traigo piernas y pies. Sí. Nos vemos el próximo martes, está enojado. Carlos. No estoy enojado, de veras, es mi modo muy feo que tengo, pero no estoy enojado. Estoy más bien preocupado por esto que está pasando a nivel planetario, doctor. De veras, me preocupa Sí, mucho. los pronósticos son Me preocupa mucho. extraordinariamente alarmantes. mira, no podemos entender. Mira, nosotros somos de alguna manera privilegiados, estamos en primera fila por la labor que realizamos, no nada más a nivel informativo, tú a nivel académico, lo mío a nivel periodístico, pero somos testigos de esa debacle que estamos sometiendo, que estamos provocando en el equilibrio de los ecosistemas. Estamos viviendo el antes, el preludio de nosotros como mudos testigos de esto. Tus hijos, doctor, mis hijas, y probablemente si tienen descendencia van a vivir el durante de este proceso tan terrible que estamos viendo, la sexta extinción masiva, la defaunación, o sea, ya no va a haber animalitos de la creación, una crisis alimentaria terrible, la temperatura, el incremento de las temperaturas en diversas partes de nuestro planeta, y si llegas a tener tataranietos, y yo también, pues ellos van a vivir Son los que esos van a vivir esas escenarios post-apocalípticos, doctor. Va a ser una cosa terrible. Pero bueno, mientras sucede esto, nos vamos a comer gorditas, don Rafita. Una gordita al día, vida, salud y energía. Nos vemos. En busca del popoyote y sus